El Señor contesta: ¿acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús: el que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, es que va a recuperarse. Jesús hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les digo claramente: Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes, me alegro de no haber estado ahí para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el Gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Señor, dijo Marta a Jesús, si hubiese estado acá, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y le pregunto: ¿crees esto? Marta dijo: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado: el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo querían, dijeron los judíos. Pero muchos de ellos comentaban: este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro, en una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con fuerza: Lázaro, sal fuera. El muerto salió
salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, dijo Jesús. Hermanos, en este pasaje se nos presenta una situación bastante común en el ministerio de Jesús. Lázaro era su amigo, según cuentan las Escrituras, y se encontraba grave, según lo que dijeron las hermanas. La aldea estaba a 3 kilómetros de donde estaba Jesús. Sin embargo, el Señor, en lugar de correr en pos de su amigo, a sanarlo, a hacer el milagro antes de que muriera, siguió haciendo sus cosas y no corrió. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros en una situación donde queremos que Dios corra en nuestro auxilio, en nuestra ayuda? ¿Cuántas veces hemos rogado y hemos llorado y hemos derramado lágrimas esperando que Dios se mueva según nuestro criterio, según nuestra necesidad? Y no entendemos que Dios tiene un propósito por el cual no acude cuando nosotros estamos llamando. Algo tenemos que ver, algo tenemos que sentir, algo tenemos que conocer o saber para que tenga un propósito lo que nos está pasando. Aunque eran hermanos, todos ellos eran diferentes. Dice la palabra que Marta siempre estaba afanada. Ella era de las personas que le gusta tener todo bajo control. Todo. ¿Se imaginan ustedes qué puede sentir una persona que le gusta tener todo bajo control al no poder hacer que Jesús llegara? ¿Cómo se pudo haber sentido eso? Se estresa. Se iba a estresar porque era algo que ella no podía controlar. Ella siempre estaba afanada, siempre quería tener el control de todo, que no faltara nada, siempre. En cambio, María siempre se sentaba a los pies del maestro. Ella era pasiva y se entregaba en devoción a las enseñanzas del maestro. Sin embargo, de Lázaro se dice muy poco. Se dice muy poco. Antes de esto y después de la resurrección se dice muy poco acerca de Lázaro. El pasaje nos enseña que a pesar de la estrecha relación de Jesús con esta familia, esto no evitó que fuera afligida con la enfermedad y la muerte de Lázaro. Las hermanas enviaron aviso a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Podemos ver que en esta porción de la palabra a un hombre que conocía al Señor, era su amigo y estaba enfermo. Una vez que conocemos al Señor, no somos liberados del problema. Y si te han predicado esto, hermanos, están equivocados. Una vez que conoces y aceptas al Señor, tus problemas terminarán. Te han dicho muchos, y sin embargo te han engañado. De lo que sí puedes estar seguro es que cuando aceptas al Señor, tú no peleas solo. Dios va contigo, Dios va delante de ti. La enfermedad y la muerte de Lázaro tenían un propósito, un gran propósito. A veces nosotros necesitamos morir al orgullo, necesitamos morir a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, a nuestra falsa seguridad. A veces estamos tan seguros o damos por sentado algo que necesitamos morir a eso para reconocer que dependemos de Dios. Si vemos, hay un hombre en la Biblia que fue conocido por su gran fuerza. Era el más fuerte. Y sin embargo, a pesar de ser fuerte, él no entendió que quien movía su fuerza era Dios. Y esa vana seguridad que él tenía en su fuerza, en sus músculos, los llevaron a cometer grandes errores, a perder un llamado, a perder un propósito. Entonces,
Retomando el tema, la enfermedad y la muerte de Lázaro tenía un propósito. Por esto es que Jesús expresó: su enfermedad no es de muerte. ¿Cuántas veces hemos sanado, Dios nos ha sanado de una enfermedad y nosotros estamos ahí que creemos que esto es algo de lo que nos vamos a morir? ¿Quién ha recibido aquí un milagro de sanación de parte de Dios? Amén. Yo a muchos les he contado, yo en un momento, cuando estábamos en pandemia, a mí me dio un derrame facial. Yo quedé con toda esta parte torcida totalmente, con el ojo cerrado, la boca torcida, totalmente, ¿verdad? Y recuerdo que ese día estuvimos en una tarde de oración, orando por la iglesia, por otras cosas, por otras situaciones que se estaban dando. Y en medio de esa oración yo le dije al Señor: Padre, yo te voy a servir a como yo esté. Si tú quieres que te sirva de esta forma, yo te voy a servir así. Pero si tú me quieres sanar, de igual forma yo te voy a servir. Yo voy a aceptar lo que tú quieras hacer conmigo. Salimos de donde estábamos, íbamos llegando a la casa. Antes de abrir la cochera, estábamos ya entrando y yo siento que algo se me mueve en la cara. Se me movió la cara, yo sentí así como que algo crujió, como cuando se quiebra una galletita. Entramos a la casa y cuando estábamos adentro me dice mi esposa: amor, ¿usted qué le pasó en la cara? Yo me quedo, yo digo, ¿por qué? Y digo, ¿usted sabe lo que me pasó? Me dice, no, ya no tiene nada. Ya no tiene nada. Imagínense. Pero yo acepté lo que me estaba pasando en ese momento. Yo le dije al Señor: a como yo esté, te voy a servir. A como yo esté, porque sé que es tu propósito y yo voy a confiar en el propósito que tú tienes para esto que me sucedió. Hermanos, muchas veces nosotros somos tocados en la salud, en las finanzas, en otras cosas, y nos echamos a morir en lugar de creerle a Dios. Dios sabe que está tratando contigo cuando no te responde una oración pronta. Dios lo sabe. Pero nosotros oramos una semana con fe. Una semana con fe. Si en esa semana no nos contestan, dejamos de orar. O ya perdemos la fe, oramos pero nada más por orar. Ya voy a orar a ver si acaso, tal vez, pero ya Dios no me contestó. Hermano, hay un propósito detrás de todo lo que le sucede a los hijos de Dios. Igual como la muerte de Lázaro tenía un propósito. Jesús, ¿ustedes creen que ahí donde estaba Jesús, Él podía haber mandado palabra y desde donde Él estaba haber sanado a Lázaro? Lo pudo haber hecho. Lo había hecho antes. Perfectamente lo pudo hacer también con Lázaro. Sin embargo, no era el propósito de Dios que eso sucediera de esa forma. Entonces, por esto Jesús expresó: su enfermedad no es de muerte. Simplemente, con este hecho, estaba anticipando que, así como la muerte no podía salir victoriosa, ni retener el cuerpo de Lázaro, Jesús podía haber dicho: Lázaro morirá y luego resucitará. Pero simplemente dijo: su enfermedad no es para muerte. Entonces, quizás nos preguntamos: ¿por qué Jesús permite enfermedades y dificultades para sus hijos? ¿Será que Dios es malo? ¿Que nos quiere ver enfermos? ¿Que nos quiere ver arruinados? ¿Qué está tratando Dios contigo? Y que tú no has querido ver, no has querido reconocer. Hay algo ahí, hay una piedra que no te deja ver cuál es el propósito de Dios. El Señor sabe lo que va a hacer y por qué lo permite.
Simplemente todo pasará para que su propósito se cumpla en nosotros. Dios siempre tiene un propósito, pero nosotros no lo sabemos. Es aquí donde nos preguntamos el porqué de las cosas. Y ese es el problema. Siempre preguntamos ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Y lo correcto es preguntar ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito, Señor, que tú tienes para lo que me está pasando? ¿Qué tengo que entender? ¿Qué no he visto? ¿A dónde me quieres llevar? Dios permite enfermedades y dificultades con el objetivo de madurar nuestra fe. Sin embargo, nosotros, los hijos de Dios, una vez que Dios nos contesta una oración o vemos el resultado que estamos esperando, en lugar de madurar la fe, la abandonamos. La dejamos porque ya conseguimos lo que queríamos. Y hasta ahí llegó nuestra fe. Ya no hay más. Bueno, Señor, hasta la próxima vez te saco del baúl y te traigo acá y vuelvo a orar y me vuelvo a meter contigo. Y así somos nosotros. Las enfermedades nos muestran cuán débiles somos y cuánto dependemos de Dios. Eso es lo que podemos ver con las enfermedades. Nuestra dependencia de Dios. Nos ayudan a buscar al Padre Celestial, a orar con más fervor. Somos más sensibles a la enseñanza de Dios. En fin, la enfermedad nos hace doblar rodillas ante nuestro Padre Celestial. Hay hermanos que les cuesta meterse en la adoración, en oración. Les cuesta. No pueden ni siquiera levantar las manos. Y el Señor un día, estando acá en el culto, me decía, en media alabanza, ¿sabes por qué muchos no levantan las manos? Porque tienen las manos sucias. Hay pecado, por eso no levantan las manos. Pero ¿cómo cuando estamos enfermos o estamos en necesidad sí levantamos las manos? Ahí sí las levantamos. Ahí sí nos sentimos vergüenza, nos sentimos miedo. Ahí sí el enemigo no nos avergüenza. Ahí sí lloramos, ahí sí nos hincamos, nos postramos. La hermana de Lázaro no pidió nada, solo dijo, el que amas está enfermo. Esta es una gran prueba de su confianza y de su fe. Esta confianza no se basaba en el amor que Lázaro sentía por el Señor, sino en el amor que Jesús sentía por Lázaro. Nuestro amor puede ser grande, pero es imperfecto e incierto. Pero sin embargo, el amor de Jesús hacia nosotros no tiene fin. Es perfecto, no cambia con las circunstancias. Como decíamos ahora, como les hablaba ahorita, muchas veces nosotros solo amamos a Jesús cuando estamos siendo bendecidos. Solamente Él lo amamos. Después de eso, tenemos un Dios bombero, nada más para emergencias. Hermanos, las hermanas de Lázaro sabían del amor que Jesús tenía por su hermano y descansaban en ese amor. Ellas estaban seguras de que Jesús iba a hacer algo. No sabían qué, pero sabían que había un propósito. Nosotros, de igual forma, debemos estar seguros de que su amor por nosotros es real y esperar confiadamente su respuesta. Cuando nuestro Señor Jesús escuchó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde él estaba. Imagínense, 2 días más después de que le dijeron que estaba enfermo, que estaba grave, que se iba a morir. No le importó, se quedó 2 días más donde él estaba, haciendo lo que él estaba haciendo. 2 días más. Sin embargo,
todo tenía un propósito. Cuando Jesús escuchó que Lázaro estaba enfermo, todos esperaban que partiera inmediatamente para sanarlo o que enviara la palabra, pero no hizo nada de esto. Por el contrario, permaneció 2 días más en el lugar donde estaba. Este comportamiento pudo poner en duda el amor hacia Lázaro y a sus hermanas, pero era necesario para dar a conocer a Jesús como la resurrección y la vida. Vayan qué lindo propósito ese. Era necesario para dar a conocer a Jesús como la resurrección y la vida. Así como Daniel no habría conocido a Dios como su roca, fortaleza y libertador si no hubiese sufrido persecución por sus enemigos. Abraham no habría conocido a Dios como Jehová proveerá si no hubiese estado a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Las hermanas de Lázaro no habrían reconocido a Jesús como la resurrección y la vida si su hermano no hubiese muerto. Aún en la demora podemos ver el amor de Dios al contestar nuestras oraciones. Hermano, ¿qué pensarías tú si en medio de tu fidelidad estás pasando por una prueba, por una situación difícil y no ves la respuesta de Dios? ¿Qué pensarías? ¿Que Dios ya no te escucha? ¿Que Dios ya no te ama? ¿Que Dios se olvidó de ti? ¿Qué pensarías? ¿Será que necesitamos pasar por las pruebas o por los momentos difíciles más bien para entender que Dios es soberano y que Él se va a mover a como a Él le place y cuando Él quiere, cuando Él desee, y no se va a mover por sentimientos ni emociones humanas? Porque Él conoce nuestro corazón. Él sabe lo que hay muy en el fondo de nuestro corazón. Hermanos, en muchas ocasiones pensamos que el Señor nunca llega a tiempo. Y es cuando comenzamos a cuestionarlo y a preguntarnos si Dios ya no nos ama. ¿Cuántas veces usted ha pensado eso? Que ya Dios no lo ama, que no lo escuche. ¿De dónde vienen esos ataques, esos pensamientos? De nuestro enemigo. De él provienen todos esos sentimientos. Entonces, esto quizás pasó por la mente de las hermanas de Lázaro, pero al final vemos que el Señor tenía un propósito bien definido y que no se iba a mover por emociones ni sentimientos humanos. ¿Ustedes creen que a Jesús no le estaba doliendo o no le dolía la muerte de Lázaro? Claro que le dolía. Por eso el pasaje dice: Jesús lloró. Imagínense cuánto le dolía para que nuestro Señor llorara. ¿Cuánto le dolió? Él se duele. Él también se duele. El objetivo no era sanar a Lázaro, sino resucitarlo. Y para ello era necesaria la muerte. ¿Cómo lo iba a resucitar si Lázaro no moría? ¿Cómo? Tenía que morir. ¿Cómo vas a conocer tu propósito si no mueres a eso a lo que te estás aferrando? ¿Cómo lo vas a conocer? Si sigues empeñado en que Dios tiene que responder o hacer las cosas como tú quieres. O sea, Dios se tiene que mover como yo digo. Y tiene que hacer lo que yo digo. Hermanos, si usted está pensando así, se equivocó de Dios. Dios es soberano y Él va a actuar y Él va a hacer como Él quiera moverse. En ocasiones, para que ocurra el milagro de la resurrección de áreas en nuestra vida, se requiere que otras mueran. No recibirás si aún te empeñas en tener tus manos llenas de las cosas que te ofrece este mundo. Despójate de todo. Despójate de todo. Lucas 9:23 dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame.
Niéguese a sí mismo, a sus placeres, a sus gustos, a sus deseos, a sus pasiones. Niéguese, tome su cruz y sígalo. Ahí está lo que tenemos que hacer nosotros. Pero nosotros queremos seguir a Dios, pero con todas nuestras cosas. Con orgullo en el corazón, con resentimientos, con rencor. Y queremos que Dios nos acepte así, con pecado. Y queremos que Dios nos bendiga estando en pecado. No queremos soltar el pecado, pero sí queremos ver la bendición de Dios. ¿Será que esa piedra se va a mover? Entonces, hermanos, en algunos momentos de nuestra vida nos encontramos ante la necesidad de tomar decisiones difíciles. Tener que elegir un camino que quizás no es el que quisiéramos, pero estamos con el Señor. Nada impedirá que sus propósitos se cumplan. Veíamos que el versículo 9 de este capítulo nos dice: el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. ¿Quién es la luz de este mundo? Jesús. Nuestro Señor Jesús. El que anda de día no tropieza. El que anda con Jesús no tropieza. Es así de sencillo. Tenemos que caminar con Jesús, pero no podemos caminar con nuestro Señor Jesús cargando nuestras cosas, cargando nuestro orgullo, nuestro resentimiento. Esa luz es Jesús, y cuando andamos en perfecta obediencia, no debemos temer a lo que pueda hacer el hombre. Cuando Jesús llegó a Betania, ya su amigo Lázaro había muerto. Sin embargo, el Señor se refiere a él como dormido. El caso es que con Lázaro en la tumba, toda esperanza humana se había agotado. Y ahí es justamente donde nosotros tenemos que reflexionar. Toda esperanza humana, toda fuerza humana se había agotado. Ya humanamente no había nada que hacer por Lázaro. Tenía 4 días de estar muerto. 4 días. Ya estaba en descomposición. Solamente la mano de Dios lo podía sacar de ahí. Hermanos, es justamente eso lo que Dios quiere que hagamos. Que muramos a nosotros mismos. Que dejemos ese yo y que comience a reinar Cristo en nuestras vidas. Ya no es más, es que Señor, yo quiero que tú me bendigas con una casa, con un carro, yo quiero pegarme la lotería, yo quiero irme a la playa, yo quiero, yo. ¿Y en qué momento es Jesús? ¿En qué momento es Jesús el centro de todos nuestros deseos y anhelos? ¿En qué momento? Solo en la muerte vamos a encontrar una respuesta. Pero esa muerte tiene que ser la muerte al yo. Dejar de pensar en uno mismo. A veces somos tan indolentes. Hay hermanos en necesidad. Y no. Es que lo que tengo ahí es una reserva por aquello de que yo en algún momento la esté pasando mal y voy a tener ahí esa reserva. Y si te mueres, ¿para quién es la reserva? Hay hermanos en necesidad, pero estamos pensando en yo. Yo quiero, yo necesito. ¿Cuándo vamos a pensar en los demás hermanos? ¿Cuándo? Somos tan duros en el corazón. Somos duros. Ustedes sabían que muchas veces la iglesia ha ayudado a familias donde hay niños que no tenían que comer. Niños, todavía un adulto de a ver cómo hace, pero un niño no va a entender que hay necesidad en su casa. No lo va a entender. Y los demás hermanos, que somos los encargados de velar por el bienestar de todos, porque
todos somos el cuerpo de Cristo. Todos los que estamos acá somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo va a usted andar tranquilo, andar feliz, si tiene una herida en su dedo? Si le duele una parte de su cuerpo, ¿cómo va a andar usted feliz? Te tiene que doler la necesidad del hermano. Tienes que quitar esa piedra de ahí. No puedes seguir con esa piedra delante de ti. Entonces, vean cómo manejamos nosotros las cosas. Nosotros solemos decir, mientras haya vida, hay esperanza, pero con la muerte se acaba todo. Nosotros siempre decimos eso, mientras haya vida hay esperanza. Y si morimos, se acaba todo, las aspiraciones, los planes, los sueños. Ya no hay posibilidades de cambiar malas decisiones. ¿Cuántas malas decisiones hemos tomado el día de hoy, esta semana, antes de venir acá? ¿Cuántas malas decisiones? ¿Cuántos malos pensamientos hemos tenido contra un hermano? ¿Cuántas cosas hemos hecho sabiendo que no agradan a Dios? ¿Cuántas cosas? Solo queda lugar para las lágrimas una vez que mueren. Pero para Dios, aún con la muerte hay esperanza. Los muertos en Jesús resucitarán. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta vino ante Jesús de cierta forma cuestionando el hecho de su tardanza, pero a su vez reconocía que con solo la presencia de Jesús, la muerte de su hermano no hubiese ocurrido. Nosotros siempre pasamos cuestionando los tiempos de Dios. Siempre. Porque queremos que todo se haga en el momento que nosotros lo deseamos. No entendemos los propósitos que Dios tiene para la tardanza. ¿Qué no hemos terminado todavía de entender para que Dios se siga demorando en contestarnos una oración? ¿Qué cosa hemos estado ahí deseando con el corazón? ¿Y saben qué es lo más preocupante de esto, hermanos? Que nosotros creemos que podemos jugar con Dios, como si Dios no pudiese ver nuestro corazón y nuestros pensamientos, como que si Dios no está ahí donde nadie nos ve, en lo oculto, haciendo nuestras cosas, escuchando nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos para Dios son como un libro abierto. No le podemos esconder nada a Dios, nada. Por eso es que nosotros tenemos que consagrarnos en santidad para el Señor. Si queremos ver el respaldo, la mano de Dios en nuestra vida, tenemos que comportarnos como hijos de Dios. En ocasiones, no todo lo que nos proponemos lo alcanzamos, y es porque no lo consultamos con nuestro Padre y a lo mejor no es su voluntad. Dios sabe de qué te está cuidando cuando no contesta una oración. Dios lo sabe. Pero qué bueno que a pesar de todo Marta seguía creyendo que Dios obraría a través de Jesús. Su confianza en Él continuaba intacta. Después de un pequeño encuentro con el Señor, Marta fue a llamar a su hermana, diciendo: el Señor está aquí y te llama. En las palabras de Marta se puede percibir un tono de triunfo. El Señor está aquí. Jesús ha llegado. Hermanos, Jesús está aquí. Jesús ha llegado. ¿Vas a quitar la piedra o vas a seguir con esa piedra? ¿Qué vas a hacer? Es tomar una decisión. No es escuchar la palabra simplemente y salir por esa puerta igual. Hoy tenemos que hacer un cambio. Hoy tenemos que hacer algo. No podemos seguir con la misma actitud.
Ellas sabían que con solo la presencia de Jesús todo sería diferente. Con solo la llegada de Jesús se tiene que producir un cambio en tu vida. Usted no puede decir que usted conoce a Jesús y usted sigue siendo el mismo. Tiene que producirse un cambio, porque si eso no te produce un cambio, no sé a cuál Jesús fue el que conoció usted. No sé cuál es el Dios al que le estás orando, porque todo aquel que conoce a Jesús tiene un cambio en su vida. Jesús cambia, restaura, transforma, pero para eso debemos reconocer que el Maestro está aquí y luego correr a su encuentro. Correr a su encuentro, buscarlo. No es solamente venir acá porque tengo que ir, porque si no los pastores me están llamando, que por qué no me presenté, que por qué no vine. No. Tienes que correr a su encuentro, tienes que buscarlo, tener intimidad con Dios. Eso es lo que Dios quiere. Porque qué bonito se ven todos sentaditos. Pero si la palabra no está produciendo un cambio, es porque todavía hay piedras que tienes que quitar. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. No es difícil pensar en otra posición para María. Ella siempre estaba a los pies de nuestro Señor. Siempre. Siempre. Esa era la posición de ella, a los pies de nuestro Señor Jesús. Porque solamente a los pies del Maestro es que encontramos la respuesta que tanto esperamos. Solamente a los pies de Jesús. No hay otra forma. Doblar rodillas. Es la única manera. Y esto fue un momento profundamente doloroso para el Señor. Él amaba a los 3 hermanos, pero no había hecho lo que ellos esperaban, porque Él tenía planes superiores para ellos. Qué lindo, ¿verdad? Saber que Dios tal vez no está contestando lo que nosotros le pedimos, porque tiene planes superiores para cada uno de nosotros, porque Dios nos quiere ver en otra posición. Dios no los quiere ver nada más ahí sentados. Dios los quiere ver sirviéndole, predicando la palabra, llevando la palabra. Eso es lo que Dios quiere. Entonces el Señor entendía perfectamente su dolor y lo compartía con ellas en lo más profundo de su ser. El evangelista nos dice que al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Dios es capaz de reconocer tu dolor y tu aflicción, la cual no le es ajena. Él prometió estar con cada uno de nosotros, aún en medio del dolor y la prueba. Entonces el Señor manda a retirar la piedra que tapaba la tumba. Mandó a quitar la piedra. ¿Por qué? Podría haber sido fácil, era Dios, y haber enviado ángeles o él mismo mover la piedra, pero mandó a que la quitara. ¿Qué hay en esta acción de parte del Señor? Que Él mandó a quitar la piedra. Le dijo, quiten la piedra. Jesús sabía obviamente lo que iba a hacer, pero era necesario mover la piedra. Obviamente, hermanos, Jesús sabe lo que va a hacer en cada uno y en nuestras vidas, pero Él te está diciendo, mueve la piedra. Mueve la piedra. Joel, mueve la piedra. Melanie, mueve la piedra. Michael, Julie, muevan la piedra. Marlene, mueva la piedra. Y así con cada uno de ustedes. Dios sabe qué área, en cuál área ustedes tienen que mover la piedra. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe cuál es esa piedra que ustedes tienen que mover.
Y esto es para todos, no solo los que nombré. Es para todos. Dios sabe cuál piedra tienes que mover, a qué cosas tienes que renunciar, qué cosas les tienes que entregar a Él. Y es solamente ahí cuando vas a ver el mover de Dios. Dios es santo. Lo predicaba mi esposa. Dios es santo. Y Dios no se relaciona con el pecado. Su santidad no le permite relacionarse con el pecado. A lo mejor esa es la piedra que tienes que mover. Un pecado oculto. El Señor es un caballero. Dios es un caballero y Él no va a hacer lo que le toca a cada uno. Él no lo va a hacer por nosotros. Nosotros tenemos que hacer, dar ese paso, creerle a Él. Quizás te pregunta, ¿acaso Jesús no podía mover la piedra con solo una palabra? Claro que podía, era Dios. O pudo haber llamado a ángeles que movieran esa piedra. Pero había un propósito. Todo milagro en nuestras vidas depende primeramente de una acción de nosotros, sus hijos, y luego viene la intervención divina. Primero nosotros tenemos que entregarle algo a Dios, y es nuestra devoción, nuestra fe. Entonces, Dios nos da un libre albedrío para que tú decidas. La piedra debe ser movida, pero eso nos toca a nosotros. Dios toca puertas. Él quiere corazones agradecidos y obedientes. Hay cosas que nos toca hacer a nosotros. Dios no va a hacer lo que te toca hacer a ti y a mí. Cuando Moisés subió al monte con las tablas de la ley, tuvo que trabajar duro. Tuvo que trabajar duro. Tuvo que trabajar la piedra. Tuvo que escribir los 10 mandamientos. Dios perfectamente pudo haber hecho descender las tablas o las piedras de la ley ya con los mandamientos escritos. Sin embargo, se los fue dictando, se los fue escribiendo. Cuando Pedro intentó caminar sobre las aguas, ¿qué tuvo que hacer para poder caminar sobre el agua? Salir de la barca. Si Pedro no salía de la barca, no iba a caminar sobre el agua. Tuvo que hacerlo. Y le correspondió a él dar ese paso. No fueron los demás que lo sacaron de la barca, lo tiraron y ahora sí caminen. Él tuvo que tomar una decisión. Entonces, hermanos, solo tienes que mover la piedra. El Señor, en su resurrección, movió la piedra de su sepulcro y ahora pide que sea movida la piedra del sepulcro de Lázaro, para hacer entender que no todo puede ser hecho por Dios. Es necesario que nosotros también hagamos algo. Es dar un paso de fe para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Muchas veces queremos sentir la presencia y el respaldo de Dios, pero continuamos con la piedra delante de nosotros. Continuamos con el orgullo, con la altivez, con el pecado. ¿Y cómo vamos a ver mover la mano de Dios cuando tenemos esas actitudes? Y simplemente no queremos despojarnos de todo aquello que es un estorbo para nuestras vidas. Esa piedra pueden ser afanes y mentiras en los cuales hemos creído, tales como los vicios, las críticas, las faltas de perdón y las raíces de amargura. Jesús solo te dice: mueve la piedra, quita todo aquello que impide el propósito de Dios. Deja ya los afanes y enfócate en lo eterno. Deja la mirada en lo terrenal y mira lo espiritual. Hermanos, Dios esta noche te dice: mueve la piedra de la crítica, mueve la piedra de la murmuración, mueve la piedra de la altivez,
falta de perdón, mueve la piedra de la arrogancia, mueve la piedra del orgullo, mueve la piedra de la pereza, mueve la piedra de la excusa, mueve la piedra de los pensamientos negativos, mueve la piedra del dolor, mueve la piedra del resentimiento, mueve la piedra de la avaricia, mueve la piedra de la amargura, mueve la piedra de la mentira, mueve la piedra de la violencia, mueve la piedra de la injusticia, mueve la piedra del mal testimonio, mueve la piedra de tus prioridades, mueve la piedra de tu pecado sexual, llámese adulterio, fornicación o masturbación, mueve la piedra de la envidia, mueve la piedra de la ingratitud, mueve la piedra de la idolatría. Todo aquello que sea primero que Dios en tu vida es idolatría. Así sea tu familia, así sea un esposo, un hijo, una hija, tu trabajo, tus placeres, todo lo que esté primero antes que Dios es idolatría. Todo. Usted no puede pretender decir que usted ama a Dios, que usted es un hijo de Dios y hay cosas que están reinando en el trono de su corazón y no es Dios. Muchas veces es el orgullo que está reinando en nuestro corazón o la pereza. Mueve la piedra de la codicia, mueve la piedra de no honrar a los padres. Esa es una piedra también, no honrar a los padres. La palabra dice: honra a padre y a madre. No te dice si es bueno, lo vas a honrar, y si es malo, no. Dice: honra a padre y a madre, independientemente de cómo sean. Independientemente, no nos corresponde a nosotros juzgar ni señalar, porque igual nosotros vamos a cometer errores el día de mañana. Mueve la piedra del irrespeto, mueve la piedra de la duda, mueve la piedra de las distracciones, llámese redes sociales, paseos, vicios. Tienes que quitar esa piedra de tu vida. Debe reinar Cristo en tu corazón, en tu vida, en tus prioridades. Debe ser Cristo el primero. Y para ello tenemos que mover esa piedra. Mueve la piedra del egoísmo. No puede ser posible que nos llamemos hijos de Dios y que veamos hermanos en necesidad y nos dé exactamente lo mismo. O que veamos que la iglesia necesita algo y también somos indolentes. No nos importa, porque pensamos primero en nosotros. Mueve la piedra de la rebeldía, la piedra de la indiferencia. Hermano, y la piedra más grande, mueve la piedra de no congregarse y sobre todo mueve la piedra de la falta de intimidad con Dios. Esas son piedras gigantes que tenemos nosotros los hijos de Dios. Nos cuesta orar, nos da pereza venir a congregarnos, nos cuesta la intimidad con Dios. No es posible que sigamos teniendo esos pensamientos, hermanos. Pero ¿saben qué es lo más duro de todo esto? Que nosotros culpamos a Dios. Nosotros culpamos a Dios porque Dios no viene y quita esas piedras, cuando somos nosotros los que tenemos que moverlas. Dios va a respetar lo que tú digas. Usted tiene que mover la piedra. Si Pedro no sale de la barca, no camina sobre el agua. Jesús no le iba a obligar, le iba a decir: véngase, tírese o tírenlo. Él tuvo que tener ese deseo en su corazón de salir de la barca para poder caminar sobre el agua. Dios es soberano.
Lo que hoy no entiendes, mañana lo comprenderás. Solo perdona y perdónate. Marta, la hermana de Lázaro, le dijo: Señor, ya huele feo. Habían pasado varios días. Amados hermanos, Jesús quiere resucitar áreas de tu vida que ya huelen feo, igual a como olía Lázaro. Eso es lo que Dios quiere en este día. Resucitar áreas de tu vida que ya están muertas, o que han estado dormidas, que han estado enfermas. Eso es lo que Dios quiere. Pero para ello es necesario que retires la piedra. Muévela de tu corazón. No te sujetes a lo que te impide resucitar. No manifiestes tu fe débil ante las pruebas presentes. El Señor es capaz de hacer más de lo que le pedimos o lo que muchas veces nosotros esperamos. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Primero, experimentar la resurrección de todas las cosas muertas en nuestra vida y luego alcanzar esa vida plena en el Señor. Pero para ello Jesús dijo algo esencial en una simple pero profunda pregunta: ¿crees esto? ¿Tú crees que Dios tiene un propósito contigo si tú mueves la piedra? ¿Ustedes lo creen así? ¿Ustedes creen que Dios va a hacer algo si ustedes mueven esas piedras que tienen, que no los deja ver el propósito de Dios? A veces la piedra es tan grande que no te permite ver al otro lado. No te permite ver el propósito de Dios. Nos quedamos acá solo viendo la piedra y no la movemos. Y Dios te está diciendo: mueve esa piedra. Es el momento de que muevas esa piedra, de que te la quites de enfrente, de que decidas creer en lo que yo voy a hacer contigo, porque yo tengo grandes planes para mis hijos, pero necesito que muevan esa piedra. Necesito que entiendan que deben mover esa piedra. Entonces, esta pregunta es una expresión de confianza y fe. Ha llegado el momento de tomar una decisión. Para Dios no hay eventos casuales, no existen imposibles, no hay si se puede. Son solo hechos reales, eventos milagrosos, cosas extraordinarias, pero para ello es necesario creer de verdad, creer en el corazón, la mente y en todo nuestro ser. ¿Crees esto? Hermanos, ¿ustedes creen en Dios? ¿Creen que Dios puede llevarlos a hacer grandes cosas? ¿Creen que Dios los puede resucitar? ¿Creen que Dios los puede llevar a posiciones de privilegio? ¿O siguen dudando, siguen viendo la piedra? ¿Van a seguir viendo la piedra? ¿Van a seguir creyéndole al enemigo que les dice: usted no puede hacer nada, usted no es digno de estar sirviendo, usted no es digno de un ministerio, usted no es digno siquiera de congregarse? ¿Van a seguir viendo esa piedra? ¿O se van a decidir a creerle a Dios en lo que Dios puede hacer por sus vidas? Entonces, tú decides si continúas llevando la derrota en tu vida, porque el enemigo te quiere ver derrotado y hundido. Usted decide qué quiere hacer, si quiere creer lo que Dios va a hacer en cada uno de ustedes, o le va a creer al enemigo que siempre quiere verlo ahí, en el suelo. ¿Qué quiere hacer usted? ¿Seguir llorando, seguir lamentándose? Cuando simplemente tiene que tomar una decisión y quitar esa piedra que está ahí, que no te deja ver el propósito de Dios. ¿O quiere seguir ahí llorando, quejándose, lamentándose? ¿Qué quiere hacer usted? Yo les voy a decir algo. Esta no era la palabra que yo tenía para hoy.
Esta no era la palabra que yo tenía para hoy. De hecho, cuando hablamos con mi esposa, ella me dijo, ¿cómo que me ayuda el sábado? Yo ya le había dicho a ella cuál era la palabra que tenía preparada. Sin embargo, el Señor me dijo, no, mi pueblo necesita mover esa piedra. Mi pueblo necesita saber que tiene que quitar esa piedra que tiene enfrente y que no lo deja crecer, que no lo deja levantarse, que no lo deja ver el propósito. Mi pueblo necesita escuchar, necesita tener revelación de la verdad. No sé si esta palabra era para uno o era para muchos. Dios sabrá. Yo simplemente tiro la semilla y Dios va a hacer el resto. Hermano, hoy decide llevar una vida de total entrega a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Cuando Dios nos creó, cuando Dios nos formó, Dios lo hizo con amor. Fue con amor. No fue que Dios estaba ahí debajo y dijo, voy a ver qué sale de esto. No, somos planeados, somos pensados para el propósito de Dios. Y Dios nos creó con un fin, que es glorificar y alabar su nombre. No es estar en queja o estar tirados en el suelo y llorando, lamentándose. Es para glorificar el nombre de Dios que fuimos creados. No es para otra cosa. No es para estar en una cantina, en un baile, en otras cosas. Es para glorificar el nombre de Dios que nosotros fuimos creados. Hermano, hoy decide abrir las puertas de tu corazón. Tienes que entregarle el control para que Dios te resucite. Pero tienes que entregarte al Señor. Hablar con Dios, decirle a Dios, Señor, aquí estoy, me entrego a ti. Haz lo que tú quieras de mí, háblame, muéstrame. Yo quiero ver el propósito que tú tienes para mi vida. Quiero verlo cumplido, quiero verlo realizado. No quiero seguir aquí donde estoy. Quiero llenarme de ti. Pero si no se lo pides al Señor, ¿cómo lo vas a ver? Si no mueves esa piedra, ¿cómo lo vas a ver? Tienes que mover esa piedra. El Señor quiere hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Quiere generar cambios. Quiere que seas un vencedor. Él anhela un encuentro con cada uno de ustedes. Quiere verte como un hijo y no como un rebelde. Porque sabían que cuando no hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, somos rebeldes. Cuando sabemos que tenemos un llamado, que tenemos un ministerio y no lo llevamos a cabo, somos unos rebeldes. Somos rebeldes. Entonces, Dios quiere que vengas a Él tal y como eres, porque Él te va a transformar, Él te va a restaurar, Él hará de ti una nueva criatura. No te va a dejar ahí como estás, pero tienes que entregarte a Él, tienes que buscarlo. Recuerda que Dios quiere resucitar áreas de tu vida que por muchos años han estado muertas, y a su vez quiere darle muerte a aquellas cosas que no te edifican y que mucho menos glorifican su nombre. Qué lindo es. Dios quiere darle muerte a aquellas cosas que no te edifican, aquellas cosas que no glorifican su nombre. Dios quiere darle muertes a ellas. Pero para ello, Él te dice en este día, mueve la roca, esa roca que impide que su mano obre a tu favor. Hermanos, Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida, en tu ministerio. Permítele actuar y verás la gloria en tu vida y en los tuyos. Por último, hermanos, ustedes sabían que el nombre de Lázaro significa aquel a quien Dios ayudó. Aquel a quien
Dios ayudó. Eso significa el nombre de Lázaro. Qué lindo sería que nosotros también seamos de esos a quien Dios nos ayudó, a quien Dios levantó, a quien Dios restauró, aquellos a quien Dios les dio un gran ministerio, que los puso a servir, que los puso a glorificar su nombre. Hermanos, yo no sé si Dios a usted le habló en esta noche, tarde noche, pero yo quiero que pase al frente